Sentarse. Hemos venido a escuchar palabra del Señor, hemos venido a adorar, exaltar y bendecir su nombre, y tenemos que seguir atentos a lo que Él nos dice. Escuche bien, por favor, lo que tiene que internalizar usted y nunca olvidarlo. Jesús vino a predicar el Evangelio, y quiere decir buenas nuevas. Y esas buenas nuevas son las que tenemos que observar hasta que Él aparezca en las nubes. Así que esta mañana yo creo que cada uno de nosotros espera ser arrebatado cuando venga el Señor. Amén. Y para eso vamos a escuchar la palabra de Dios, que nos ayuda a entender un poquito mejor cómo debemos prepararnos. Así como cuando usted se levanta en la mañana, se ducha, se prepara, se pone su ropita y sale a hacer sus diligencias o a trabajar, así también el Señor espera que nosotros nos preparemos para ese día único e irrepetible, donde muchos quedarán en un lamento, en un lloro y en un crujir de dientes. Nos ponemos de pie y escuchamos la palabra de Dios. En Lucas capítulo 17 del verso 1 al 4, dice así la palabra del Señor. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciéndote: me arrepiento, perdónale. Padre, muchas gracias por su palabra en esta hora. Entendemos, Padre Celestial, que lo que hemos leído y escrito es para bendición de nosotros, a ayudarnos a mantener una conducta de vida conforme a su santa y divina voluntad. Señor, le damos muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Lo que está destacando aquí Jesús es contra las falsas enseñanzas de los fariseos contemporáneos a su venida. Quiero decirles que Cristo es completamente Dios y completamente hombre. Así que no nos equivoquemos. Y Él conocía el corazón de los judíos, específicamente los fariseos, con falsas enseñanzas. Imagínense que en esa época,
cuando Jesús aparece, los judíos tenían 613 leyes, cuando en este momento ya se han reducido algunas y quedan solamente 58, pero todavía es una pesada carga. Entonces lo que Jesús está enseñando aquí es que debemos tener cuidado con nuestra conducta personal. Fíjese que ahí dice, dijo Jesús a sus discípulos, es imposible que no vengan tropiezos. El original no es tropiezos, sino que es ofensa. Es imposible que no vengan ofensas. Y estas a veces las hacemos voluntaria o involuntariamente. Ofendemos. Un padre de familia puede ningüenear a su hijo o a su hija. Un gerente o un jefe de una empresa puede ningüenear y ofender a sus trabajadores. Hace poco vimos en la televisión como en un restaurante, como no es televisión puedo pasar el aviso, la Piccola Italia, uno de los jefes comenzó a retar, a ofender a sus trabajadores, a sus colegas. Entonces, Jesús, conociendo nuestra debilidad humana, dice, es imposible que no vengan ofensas. Y sabe lo que Él se preocupa fundamentalmente es que en la congregación de los justos, en la congregación de los santos, no se produzca esto. ¿Por qué? Porque nosotros venimos con el propósito de escuchar su voz. No oírla solamente, escucharla. Cuando uno escucha, lo pone por obra lo que escucha. Pero cuando oye, pasa como la lagartija en un oído transversal, porque le entró y le salió. Eso es oír. Pero escuchar es retener. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros tengamos esa conducta de vida de escuchar y poner por obra lo que Él nos está enseñando, lo que Él quiere que nosotros tengamos para estar limpios con lino blanco y resplandeciente, ¿sí? No con arrugas y con manchas, porque Él lo que quiere y lo que busca en cada uno de nosotros es que estemos listos, preparados para cuando suene la trompeta. Y esta congregación, este remanente ha nacido con ese propósito. Dios lo levantó para preparar a este pueblo para el día del arrebatamiento. Pero Él lo está entregando todos los domingos y a través de las actividades de la semana. ¿Cómo debemos prepararnos? Y aprovecho de decir que esta semana, el sábado próximo, las damas tienen su reunión mensual. Y caramba que hay una buena asistencia, oiga, 38, 40 personas. Con lluvia, con frío, están ahí fielmente poniéndole bueno al Señor. Entonces, no dejemos pasar por alto lo que el Señor nos va enseñando. Por supuesto que el Señor se preocupa de que nosotros tengamos una sana doctrina, porque también podemos ofenderle enseñando una falsa doctrina. Y por supuesto que el que la enseña va a tener las consecuencias. Dice, mas ay de aquel por quien vienen
las ofensas. Jesús les reprende en su cara y les dice: ustedes son guías de ciegos, ponen pesada carga a sus oyentes, cargas que ni siquiera ustedes pueden cumplir. Ese es otro pasaje. Solamente estoy haciendo la conexión para que ustedes puedan entender. Pero también Jesús, en este pasaje donde se preocupa de que ninguno de nosotros produzca una ofensa o tal vez sea objeto de una ofensa, también entrega la salida, porque a veces nosotros, no queriendo ofender y no queriendo herir, lo hacemos. Por ejemplo, mira qué tonto eres. Y ya estamos dejando atado, amarrado a esa persona que le estamos diciendo que es un tonto, sin tomar en consecuencia la proyección, lo que significa y lo que estamos haciendo. Pero después el Espíritu Santo nos redarguye de ese error y nos mueve a pedir perdón, que tanto nos cuesta, ¿no? A mí me cuesta por lo demás. Tengo que reconocer ese error en mi vida de a veces, cuando soy reprendido por el Espíritu Santo en ciertas cosas, me cuesta pedir perdón. Pero tengo que trabajar esa área, pedir perdón. Y entonces Jesús dice: mirad por vosotros mismos, el verso 3. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Lo que acabo de decir yo respecto de las falsas enseñanzas, en Mateo capítulo 23, verso 15, Jesús es el que habla aquí, dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros, por las pesadas cargas que ponían. Jesús lo que quiere es alivianar nuestra carga, que dejemos la mochila de plomo atrás y podamos enseñar conforme a lo que Él vino a enseñar, pues. Y Él fue cristalinito, transparente, aunque fue completamente Dios y completamente hombre, se despojó de su deidad y tuvo hambre, tuvo sed, se cansó, dormía, conversaba, tenía calor, tenía frío, igual que nosotros. Soportó las burlas, el ningüeneo, las ofensas, pacientemente, tranquilein John Wayne. Él soportó eso. Entonces, si Él lo soportó como hombre, porque vino como Dios, nació de una manera sobrenatural, pero era hombre. ¿Para qué? Para hacer lo que nosotros no somos capaces de cumplir. Entonces, reprende a los escribas y a los fariseos.
y los trata de hipócritas. O sea, tenían una apariencia de piedad, pero en el fondo no existía tal piedad. Eran duros, eran opresores del pueblo. Y luego cuando el Señor dice ahí, mirad por vosotros mismos si tu hermano, estoy leyendo el verso 17:3 de Lucas, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y agrega el Señor, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Cuando Jesús dice esto, era porque antes Pedro le había dicho, Señor, porque Pedro, ustedes saben, tenía un carácter explosivo, hiperkinético, siempre quería ser el primero. Entonces cuando le dice, Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré? ¿Hasta 7 veces? O sea que en la octava le puedo pegar un combo. No, le dice Pedro, porque el Señor conoce nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. No, Pedro, le dice, tranquilín John Wayne, tienes que perdonar 70 veces 7. O sea, se lo elevó a un múltiplo de 10. ¿Y sabe cuánto es eso? 7 por 7. Son 490 veces. ¿En una semana? ¿En un año? ¿En su vida? No, es en un día. Por eso Jesús le dice aquí, y si viniere 7 veces, como ya le había dicho antes, que tenía que perdonar 70 veces 7, y usted me dirá, ¿dónde aparece eso, pastor? En Mateo capítulo 18, versículo 22. Y dice así el Señor en su palabra. Eso estuvo antes que yo. 18:22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, nuestra misión, nuestro deber es de un continuo perdonar. A mí me costó mucho aprender eso, porque a mí me han hecho unas grandes, pues, hermano. Ya se los he contado en algunas ocasiones. Entonces, cuando me las hacían, Señor, mátalos. Y no sabía que yo me estaba transformando en un asesino. Hasta que en una ocasión el Señor, cuando supe de una persona que había muerto porque se le había reventado la aorta y se desangró en menos de 2 horas, cuando llegó al hospital, a la clínica, ya estaba muerto ya. Entonces viene el Señor y me habla y me dice, hijo, lo hice por ti. O sea, yo le había pedido que lo matara. Entonces, después pasó otro hecho también, Señor, pero ahí yo tenía ya respaldo porque había venido un profeta, un pastor desde Valdivia, que había estado ayunando 5 días en las cordilleras de Valdivia, y me dice, yo quiero hablar ahí con este pastor, me dice. Ya, pues vamos a hablar con él, le dije.
A lo que termine de despedir la gente, hablamos con él. Yo era el copero de la iglesia. Entonces me dice, no, me dice, necesitamos hablar en la casa con él. Ah, ya, muy bien, pues pidámosle hora. Sin decirme nada a él, ¿ah? Prudente el pastor. Fuimos al día siguiente a la casa, nos recibe en la puerta, no nos hace pasar y solamente le dice, mira, varón de Dios, le dijo, yo traigo un mensaje de Dios, vengo de las cordilleras de Valdivia, le dice, y lo apunta así con el dedo. Si no te arrepientes, le dijo, lo que vas a hacer, de aquí a poco te voy a cortar, le dijo. Fui testigo ocular de ese hecho. Bueno, ocurrió que hizo lo que hizo. Llamó a junta de oficiales y me disciplinan por enseñanzas de demoniología y prácticas no bautistas, porque yo estaba enseñando sanidad interior y liberación y habían resultado, pues, porque eso está escrito. Mateo capítulo 18, verso 18. Si es que me ayudas, por favor, Rubén. Mateo 18, 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. O sea, la ley de atar y desatar es liberación. Y Jesús mismo lo dijo, yo vine para libertar a los cautivos, a los que estaban presos por los demonios. Bueno, pero me disciplinaron y yo dije, Señor, esta es una injusticia, yo estoy haciendo su voluntad, estoy cumpliendo una ley espiritual. Mátelo, Señor. Y claro, como Él dijo, de aquí a poco te voy a cortar, yo me sujeté de eso. Pero en la tercera vez, cuando ocurre eso, el Señor me reprende y me dice, no lo haga más, hijo. Entonces yo se lo transmito a ustedes para que no sufran las consecuencias también. Porque a veces pasamos situaciones dolorosas, injustas, desde nuestra perspectiva, pero Dios las permite con un propósito de enseñarnos, de corregirnos. Ustedes tienen que tomar en cuenta que a los caballos que son chúcaros, que no le ponen nunca la montura y la primera vez que le van a poner, lo apalean, lo golpean, ¿qué no le hacen al pobre caballo? Hasta que queda extenuado ahí. Ya, pónganme la montura nomás. Así pasa con nosotros también. A veces somos tan soberbios, tan altaneros, tan autosuficientes, que es necesario que el Señor nos dé un par de charchazos, pues. O tal vez nos bote al suelo. Claro. ¿Por qué? Porque Él quiere que estemos preparados para ese día. Porque después de ese día ya no habrá más oportunidad. Se acabó. Y aunque usted quiera decirle, Señor, ahora yo voy a hacer todo lo que tú me mandaste y voy a preocuparme de observar tu palabra y cumplir con tus mandamientos, pero ya es tarde. Una persona cuando se muere y quiere volver a vivir no puede. Murió nomás. Por más que los familiares lloren, hagan mandas, le prendan velas y hagan cultos o qué sé yo, no, pues si la decisión del Señor era ponerle término a su vida, porque la vida está en sus manos. Ninguno de nosotros vive siquiera un segundo más por nuestra voluntad.
Así que es imposible. Volviendo al capítulo 17 de Lucas, 17:1. Es imposible. ¿Por qué imposible? Porque está fuera de nuestra realidad pecaminosa. Romanos, por favor, hermano Rubén, capítulo 3, verso 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Así que si hay algún justo aquí, por favor me levanta la mano porque yo quiero copiarle. Todos pecamos. Y aquí no hay pecados mayores y menores. Algunos dicen, no, pastor, son pecadillos blancos, son pecadillos santos. Uy, yo no sé dónde aparece eso en la Biblia. El pecado es pecado. No hay que disfrazarlo. El que sacó 100 pesos es igual que si hubiese robado 1.000.000 de pesos. Es el principio el que Dios está apuntando aquí. Todos pecaron y todos pecamos. Es el principio. Y sabe, si usted va a comprar, por ejemplo, a un almacén o a La Vega o cualquier parte, y le dice, no, no me haga la boleta, rebájemela. Lo digo porque no está el hermano Luis aquí. Rebájemela, usted está robando pues. Porque Jesús dijo, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, dijo. Así que si el César estableció un impuesto que se llama IVA, nosotros tenemos que pedir la boletita y que la persona donde vamos a comprar pague su IVA. Ahora, si hace cocina en la contabilidad, ya no es responsabilidad nuestra, es de él. Así que es imposible que no haya ofensas en nosotros, porque todos somos pecadores. Nuestra naturaleza humana es pecadora, por naturaleza. ¿Por qué? Hemos venido heredando el pecado original. Y por eso era necesario que Jesús apareciera. Y eso es lo que estamos empezando a estudiar en el estudio bíblico. Cristo es cómo entender a Cristo y cómo entender al Espíritu Santo. Porque mientras no tengamos esa claridad teológica sistemática, no podemos hablar con tranquilidad del resto de la teología que Dios estableció aquí en su palabra. Claro que esto hay que tratar de hacerlo en la forma más entendible posible para que no se me aburra el auditorio y diga, es difícil, no voy a ir más. Tenemos entre 12 y 15 alumnos en la escuela dominical el día miércoles, más 3 o 4 que llegan acá el día domingo. Pero sería bueno que la congregación, si quiere aprender la sana doctrina establecida en la palabra, trate de venir aquí al estudio bíblico. Se aprende. Entonces, en Lucas capítulo 11, verso 4, leemos lo siguiente. Dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben.
ahí no se refiere a los que nos deben dinero o nos deben alguna prenda. Ahí es a los que nos deben perdón, pedir perdón. Porque lo que Jesús vino a hacer es justamente a perdonarnos a todos y cada uno de nosotros. ¿Hay alguno aquí que no haya sido perdonado? Levánteme la mano, por favor. Gloria a Dios, todos hemos sido gozados de la bendición del perdón. ¿Por qué? Por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Usted y yo podemos gozar ese perdón por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. No es por su capacidad, no es por su profesión, no es porque usted esté en el ministerio de adoración o en el ministerio de varones o en el ministerio de damas o en el ministerio de jóvenes o en los ministerios juveniles y todos los otros ministerios. No. Usted ha sido y yo he sido perdonado por gracia. ¿Y sabe lo que significa la palabra gracia? Teológicamente es un regalo inmerecido. Ninguno de nosotros tiene el perdón. Claro. Por lo tanto, cuando el Señor nos llama a perdonar, es porque Él dejó en la oración modelo, el Padre Nuestro: perdóname así como yo perdono. Entonces quiere decir que yo soy un hipócrita, un mentiroso, porque así nos trató. Así trató el Señor a los escribas y los fariseos, de hipócritas. Entonces, no seamos hipócritas, porque no es una palabra que yo estoy poniendo, sino que el Señor la usó. No seamos hipócritas diciendo: Padre, perdona mis pecados, así como yo perdono a los que me ofenden, a los que me crean problemas. Porque no es verdad. Y eso es algo que tenemos que trabajar nosotros. A mí me costó mucho llegar a eso, a perdonar. Ahora ya me dicen: para tu abuela, le pasa por encima. Yo le digo: Señor, perdónalos. Perdónalo, porque no saben lo que dicen. Así como cuando el Señor estaba siendo crucificado en la cruz y viendo a sus torturadores y asesinos ahí, le dijo: papá, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Claro. Entonces, hermanos y hermanas, cuando el Señor nos invita esta mañana a que debemos comenzar a trabajar lo que es el perdón, debemos hacerlo con dedicación, porque hay una advertencia que no lo haga. Dice: ¡ay de aquel por quien vienen las ofensas! Entonces tenemos que tener cuidado en el trato con mi prójimo. Usted me va a decir: pastor, ¿y dónde está mi prójimo? Es el diácono, es mi pastor. El prójimo viene de la palabra próximo, el que tiene más cerca de usted, el que tiene al frente, el que tiene al lado. Usted tiene que tener el cuidado de no ofenderle, de no pecar.
aunque a veces no diga nada, pero le hace una Verónica. ¿Sí? Ese es el pase que usan los toreros, por si acaso. Le hace la Verónica, lo deja pasar. Usted está haciendo un desaire al hermano, está pecando contra él, porque o está midiendo su condición social, o está midiendo su condición cultural, o está midiendo su apariencia, no sé, pero usted está pecando contra el hermano o la hermana. Claro. Fíjese que en una ocasión los conserjes de la oficina, en el lobby, me dijeron, dígale a esa persona, me dijo, que se bañe porque olía mal, me dijo. Era un hermano. Entonces, yo le dije, pero hay que conocer la condición en donde vive, le dije yo. Claro, porque nosotros a veces hacemos la cruz de alguien pensando que es así consuetudinariamente, o para no usar una palabra tan rebuscada, habitualmente. Y no es así, sino que porque él no tiene la oportunidad de una condición mejor, de contar con ducha, con agüita caliente, con jaboncito, como el Señor nos tiene a nosotros de regalones. Entonces, esta persona me fue a visitar y claro, en verdad dejó la oficina muy maloliente. Pero seguramente cuando preguntó abajo, el conserje también recibió ese aroma y después me lo enrostra y me dice, pastor, dígale a la persona que lo vino a visitar que se bañe de vez en cuando, me dijo. Claro, ahora si nosotros lo hacemos como hermanos, si lo decimos bien a un hermano, es posible que no pequemos porque le estamos ayudando a que no sea rechazado en el círculo, ¿cierto? Pero si lo decimos de una manera peyorativa, en una manera hiriente y en una manera de ningunear al hermano o a la hermana, hay algunos que tienen hasta el hálito malo, pero yo no puedo calificar al hermano o a la hermana que tiene el hálito, la halitosis mala, porque no sé si está ayunando, si tiene algún problema estomacal, alguna enfermedad, un medicamento que le ha hecho mal. Entonces yo no puedo calificar eso. Debo considerar que es algo temporal y no hacerle la cruz a la hermana o al hermano, porque con eso yo estoy pecando. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está provocándonos en esta mañana? Es a que tengamos una conducta de vida acorde a la vida cristiana que Él vino a enseñar. Ahora, es muy posible que en esa época no existían todas las regalías que nosotros hoy día tenemos. No tenían frigider, no había luz eléctrica. Por lo tanto, acceso al baño tampoco tendrían. Fíjese que cuando hemos estado en Éfeso, ahí en Turquía, habían unos baños públicos que todavía están en las ruinas, donde se sentaba uno al lado del otro y ahí pasaba una línea de agua, era como una letrina
Pero esos eran los baños que tenían y para ellos era normal en esa época. Letrinas para hombres y letrinas para mujeres, separadas. Entonces, cuando nacían los bebés, seguramente habían pocas condiciones de aseo, y aunque los niños perfuman el hogar, pero también lo perfuman malmente, ¿cierto? Entonces, por esas condiciones, el Señor Jesús nunca tuvo un reproche para alguien que venía y se acercaba a Él. Siempre tenía el amor, la misericordia de atenderlo, de escucharlo, de responderle a sus necesidades. Entonces, hermanos y hermanas, nosotros estamos en este peregrinaje a la vida eterna, porque aquí no está nuestra ciudadanía. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de aprender lo que el Señor me está diciendo y ponerlo por obra. No que me entre y me salga, sino que entre y se quede aquí. Ah, Señor, esta mañana usted me habló acerca del perdón. Yo tengo que perdonar a mi hermano o mi hermana, porque a lo mejor se enfrenta un profesional con uno que es no profesional, que tuvo la oportunidad de prepararse mejor y el otro no ha tenido la oportunidad de prepararse mejor. Y el que no se preparó mejor, a lo mejor con una palabra hirió al profesional o la profesional. Y no es motivo ese para que nosotros, por esas actitudes, por esas palabras, pequemos marginando o haciéndole la cruz al hermano o a la hermana. Tampoco debemos hacerle la Verónica a nadie. Todos los que quieran venir a nosotros, estar dispuestos a escucharlos y a entregar nuestro consejo, sabio consejo, con la palabra del Señor. ¿Y cuántas veces al día? Porque Pedro le dijo, y si 7 veces, el Señor Jesús dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, pastor, perdóneme, yo tengo que estar dispuesto a perdonar. Y usted también. No, yo no. Usted también. Dispuesto a perdonar. Claro, porque algunos se arrancan con el caballo ensillado, oiga. Y dice, ¿qué le pasa al hermano o la hermana que se arranca con el caballo ensillado? Entonces hay que tener la paz, la tranquilidad para conversar con él o con ella y decirle, hermanito, hermanita, cambie, por su bien cambie. Claro, porque algunos tenemos la epidermis tan sensible que con algo que nos digan saltamos como culebrita y pegamos el mordisco con la lengua viperina. Y ¿saben lo que es una lengua viperina, no? Las serpientes tienen una lengua con 2 lancetas. Entonces las 2 llevan veneno mortal. Y así es también nuestra lengua. Hay un pasaje completito acerca de la lengua. Y el Señor, en su omnisciencia, sabiéndolo todo, puso en la mente y en el corazón del escritor que es un músculo que nos cuesta domar. Es un músculo que está aquí en nuestra cavidad bucal que nos cuesta domar. Entonces tengamos cuidado, porque por ahí comienza todo el problema y la raíz
de todo pecado del hombre, de la abundancia del corazón, habla la boca. Contemos hasta, no 10, sino que hasta 1000 antes de hablar. Y llévense esa tarea. Voy a tener que contar hasta 1000 antes de hablar, porque si digo una palabra mal, a lo mejor voy a afectar a alguien. Y yo no quiero ser causa de pecado, porque si no dice que es preferible que me ate una piedra de molino al cuello y me tire al mar, dice. Usted sabe que con una piedra de molino es una piedra muy pesada. Yo no sé si ustedes la han visto alguna vez, pero es una rueda grande que tiene que ser movida a lomo de burro, de mula, para poder moler. La usaban para moler la pasta de la aceituna y sacar el aceite en esa época de Jesús. Y aquí en cierta época también a mucha gente la fondearon en el mar y le ponían rieles de tren en las piernas y los llevaban en helicópteros y los tiraban en el mar. Así encontraron a muchos abajo. Pero gracias al Señor que nosotros estamos en un camino que nos lleva a la vida eterna. No en un camino de muerte, en un camino de vida eterna. Así que, hermanos y hermanas, el Señor esta mañana nos ha hablado en la necesidad de estar preparados para el día del arrebatamiento, perdonando a otros. No importa lo que le hagan o le digan. Usted dígale, hermano o hermana, ¿qué le he ofendido? ¿O qué puedo hacer por usted para poder sacar esa imagen que tiene de mí, que me ningunea, me insulta y me afecta? Pero no responderle, porque el Señor, yo creo que por eso le dijo a Pedro, Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré? Le dijo, ¿hasta 7 nomás? No, le dijo Pedro, Señor a Pedro, sino hasta 70 veces 7. Porque Pedro estaba listo ya. Entonces quiere decir de que si puedo perdonar 7, ya en el 8º yo puedo pegar el combo o puedo reaccionar. Nosotros no. Son 490 veces en el día, es decir, cada minuto y medio tenemos que estar perdonando. Cada minuto y medio. Así que tengamos amor por el prójimo y comenzando por los de casa. Amén. Nos vamos a poner de pie y le vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Recuerden que hoy día es el último día de almuerzo al frente. Es gratis, hay para todos. Tengan buen provecho. Vamos a la bendición. Padre, le damos gracias por su palabra leída y exhortada. Y le ruego, Padre Celestial,